Bueno, familias, buenos días. Muchas gracias por la participación, por la disposición a la terapia familiar del día de hoy. Quiero darles la bienvenida e iniciar principalmente con una oración para que podamos empezar con mucha disposición, con mucha energía eh, en la terapia de hoy. Bueno, entonces, Señor, al despertar esta mañana, te doy gracias por el regalo de la vida y por cada nuevo día que me concedes. Llénalo de propósito y significado. Ayúdame a ser agradecido, paciente y amable en todo lo que haga. Que tu luz brille a través de mí. Padre, gracias porque oyes mi voz cada mañana. Gracias por todas las respuestas de oración que he recibido. Amén. 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 Padre. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Bueno, vamos a continuación a proyectar el himno de la fundación. Quisiera saber si ya pueden observar la pantalla. Lo vemos. No, no se ve ¿La pueden todavía. ver? No, No, no lo vemos, no lo vemos. No se se ve. ve oscuro. O sea, ¿se ve que proyecta algo? Todavía iniciar. No se ve nada proyectado. No se ve nada. Ah, ahora Sí, se ve la página de YouTube. Todavía se ve. Sí, hasta ahora está empezando a Página de proyectar. YouTube. Eso, revisemos entonces, denme un poquito de Espera. también. Porque ya aquí me aparecen otros dispositivos. Sí se está viendo. Entonces verifiquemos por internet. No, ¿No? no se ve. La pantalla negra. Se ve la pantalla negra. Sí, la Se ve la pantalla. pantalla se ve, pero debe Pantalla negra. decir himno de centro de habilitación. ¿Sí? ¿Sí, Se ve Se ve la pantalla oscura. Sí, No sí, se ve. sí, pero Dice Centro No de se ve Rehabilitación oscura. de Villas de Vida. eso. Entonces sí están viendo. Bueno, entonces por favor apagamos los micrófonos y la vamos a... no se ve, ¿Listo? no se ve, no estoy viendo. Bueno, vamos a darle play. Buenos días. No, yo no. Y ahora apagamos. Ahora sí, gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, ya se está viendo, gracias, Andrés. Ya se ve. Gracias, doctor. Pero nunca lo acepté. Mucho tiempo yo busqué salidas y en mi mente nunca lo logré. Pero un día justo en mi camino hallé refugio que nunca encontré. Semillas de vida sanó mi dolor.
la cura de mis heridas, el refugio a mi dolor, la respuesta a mi oración, la respuesta de mi Dios. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. Bueno, muchas gracias por la disposición. Muchas gracias por la disposición. Entonces vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Que se encuentra a cargo soy yo. Entonces voy a dar proyección a la presentación e iniciamos. No se escucha. Buenos días, no se escucha. Buenos días, sí, ya un momento, ¿ya se puede ver la presentación? Sí, Señor, señor, gracias. ya se ve. Listo. Bueno, voy a hacer otra nueva claridad. El día de hoy, pues, como vieron, no ha habido ninguna dificultad para conexión, pero vuelvo y recuerdo para que por favor tengan en cuenta el horario de conexión, ¿listo? Ya quienes no puedan ingresar de aquí para adelante es porque no voy a estar en la exposición, entonces para que por favor no se interrumpa ese proceso de exposición y al final si tenemos preguntas relacionadas al tema como tal de la exposición de hoy, entonces abrimos un espacio de 5 preguntitas, ¿listo? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, de bastante trascendencia, que son las pautas de crianza y los roles en la familia. Efectivamente, las pautas de crianza, según la trabajadora social María Eugenia Villegas Peña, trabajadora social de la Universidad de Antioquia, me gustó mucho ese concepto que ella maneja y es que es una crianza basada en un proceso secuencial que los padres inician desde su formación como hijos a sus propias familias. Es un proceso que se supone o aparenta ser natural y por lo que se cree que se da por hecho ser padre solo por el ejercicio del rol de hijo. Desde lo biológico, se entendería como algo que ya está preparado de por sí para afrontar con éxito y asimismo ejercer esa paternidad o maternidad. En la sociedad, la familia cumple un papel muy importante en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Este proceso de formación integral aparece en el momento en que nace, ¿sí? Desde muy temprana edad, por medio de la educación, los valores, las normas y las reglas. El proceso de pautas de crianza está muy ligado a los temas culturales y a los temas y a procesos religiosos, ¿cierto? Muchas veces, digamos, asumimos algunos roles educativos desde la religión y desde lo que aprendimos con nuestras familias, desde lo cultural, y por ende, estas normas, estas reglas, estos valores, estas virtudes que se van elaborando en el proceso formativo del niño, de la niña o del adolescente, permite que su comportamiento logre una interacción adecuada con el mundo que lo rodea, es decir, con la sociedad. Lo que logramos percibir en esta concepción de la pauta de crianza es que como padres y padres, perdón, tenemos la obligación, no solamente legal, sino también en la sociedad, de introducir a nuestros hijos
para que se preparen en una sociedad que tiene un menú de posibilidades y puedan ejercer su proyecto de vida. En ese sentido, las pautas de crianza son unas guías, básicamente, ¿sí? Para que el desarrollo socioafectivo, el manejo de las emociones, la resolución de conflictos y los procesos comunicativos adecuados en ese núcleo familiar se desarrollen de tal forma que el niño, niña o adolescente al momento de ejercer su proyecto de vida en un momento de su vida de adultez pueda llegar a ser exitoso según la intencionalidad de sus padres. Pero ¿cómo logramos que estas pautas de crianza se desarrollen? A través de herramientas básicas como la comunicación asertiva, la expresión de sentimientos y la escucha activa. Estas herramientas se enmarcan, en 4 tipos de crianza. Pero antes de, digamos, hablar un poco de los tipos de crianza, quiero ahondar un poco sobre estos 3 herramientas importantes. La escucha activa. La escucha activa, digamos, tenemos un imaginario en donde pensamos que es solamente poner atención y ya. Pero la escucha activa es una herramienta importante, básica, para establecer procesos de comunicación asertiva y, por lo tanto, construir momentos de confianza, construir espacios de diálogo y que las personas, a través de esa construcción de confianza, tengan la posibilidad de expresar los sentimientos. Sabemos que por procesos culturales la expresión de sentimientos muchas veces fue reprimida y pues al reprimir los sentimientos esto lleva a situaciones no agradables para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En ese orden de ideas empezamos a hablar de los 4 tipos de pautas de crianza. Vamos a iniciar con una muy conocida, especialmente en una sociedad como en la que vivimos, que es la sociedad colombiana, que a través de la historia hemos vivido momentos de violencia que atraviesa todos los círculos de la sociedad, desde la familia, desde lo individual, desde lo cultural, desde lo político, desde lo económico y desde lo social. Y como atraviesa todos estos círculos, efectivamente, pues la familia es un espacio donde se da estas situaciones de violencia y por lo tanto las concebimos históricamente y culturalmente como adecuadas. En ese orden de ideas, la crianza autoritaria, que es como la más conocida y más cercana a la violencia, se desarrolla bajo el miedo, el temor y pues obviamente la violencia, causando o caracterizándose por ejercer un control, un poder de sometimiento que a la hora de la verdad en los niños, niñas y adolescentes causa comportamientos, traumas y resentimientos. Causa comportamientos irritables, aprehensivos, temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y son niños, niñas y adolescentes que desde su desarrollo y su planificación de proyecto de vida no tiene ningún sentido porque no hay unas ganas, una motivación de realización. Dado que pues estos sentimientos surgen por medio del miedo y de la violencia. Seguidamente estaremos hablando de la crianza democrática y asertiva. Este es un modelo de crianza que se ha venido desarrollando más o menos en los 80, los 90, donde precisamente muchos padres, muchas madres, e incluso la comunidad académica, se tomó la tarea de ver por qué estos patrones de crianza causan tantos malestares e incluso tantas dificultades en la socialización de los niños, niñas y adolescentes en un entorno como lo son los colegios, las universidades e incluso son personas que ya llegan a ejercer sus profesiones y aún no han podido desarrollar este tipo de procesos comunicativos o procesos de acercamiento a la sociedad. Y entonces surge este modelo de crianza donde efectivamente busca que los padres a través del amor, a través del cariño, ofrezcan un apoyo, pero asimismo, establezcan límites firmes con sus hijos, que entiendan que sus hijos son unas personitas pequeñas que también son inteligentes, que pueden hablar, que pueden expresar sus sentimientos, que pueden argumentar, y este manejo es de manera recíproca. A partir de ese proceso autoritario con asertividad y con democracia, permitimos que se expresen reglas, diálogos y razonamientos argumentativos. Asimismo, los padres, al no estar de acuerdo
con alguna decisión que su hijo esté manifestando, le argumenta por qué no debe tomar esa decisión y asimismo permite que su niño, niña o adolescente entienda de manera amistosa, respetuosa, responsable y adicional, de manera activa, una negociación en esa crianza, permitiendo ser unos niños amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito, porque precisamente todo se desarrolla dentro de un proceso argumentativo, ¿sí? Creo que algunos sabrán, los niños ya empiezan a saber, a conocer sonidos, a conocer ambientes, ¿sí? Incluso desde que están en el vientre materno, ¿sí? Presentan, así sean movimientos, ay, que el niño pateó en el momento en que, no lo sé, hubo una discusión entre los padres. Ese tipo de cosas ya empiezan a percibirse desde el vientre materno. Hay varios modelos educativos para los padres donde se busca desarrollar actividades de crianza a través de los sonidos, a través de la música, a través de procesos educativos. Y esto permite que ellos también desarrollen otro tipo de habilidades. Seguidamente vamos a hablar de la crianza permisiva. Esta es una crianza que muchas veces está basada en otro tipo de crianza que estos padres recibieron. Por lo general, los padres recibieron violencia y basamos en que como fui violentado, como fui agredido, como no tuve la oportunidad que me escuchara, pues yo voy a dejar que mi hijo, hija o adolescente haga lo que quiera. Pues por lo general estos padres son cariñosos, son muy relajados, pero no establecen límites firmes, no controlan de cerca las actividades de sus hijos, no les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones que se les presenta y por lo tanto estos niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, no tienen un rumbo, son muy dominantes, incluso pueden llevar a construir una relación agresiva con sus padres, con muy baja autoestima, con muy bajo autocontrol y con pocas motivaciones para realizar su proyecto de vida con éxito. En ese sentido, vemos comportamientos donde efectivamente ya al crecer, estos niños llegar al ser adultos, tienen comportamientos de agresividad con sus padres. Y finalmente, hablaremos de la crianza pasiva. La crianza pasiva, por lo general, se caracteriza por diferentes actitudes que son de poca accesibilidad y tienden al rechazo. Es decir, el niño siente abandono. Muchas veces el padre o la madre, porque muchas veces también tenemos el imaginario de que el papá masculino es quien es el ausente, pero también pueden existir madres que están ausentes por diferentes situaciones. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima porque no tienen un modelo a seguir que esté presente y por ende desarrollan poca confianza en sí mismos y asimismo poca ambición. Y al lograr establecer una relación con personas externas, muchas veces buscan modelos inapropiados a seguir y para sustituir a esos padres que en cierto modo generaron una especie de negligencia. Y entonces venimos a hacer una pregunta: ¿cuál sería o cómo identificar una crianza responsable o la mejor? Bueno, por lo general estos cuestionamientos surgen en el proceso del ejercicio de las pautas de crianzas. Y entonces identificamos que la pauta de crianza es aquella adecuada que demuestra ese amor por parte de los padres incondicional, haciéndole saber qué es lo que quiere, qué es lo que debe corregir, evitando culpas, críticas y señalar defectos, generando un proceso formativo guiado donde las consecuencias sean las mínimas posibles. Sabemos que todos los padres no tienen la intencionalidad de generar un daño en el niño. Sin embargo, por procesos culturales o por el solo hecho de no repetir esos patrones, esas pautas de crianza que nos afectaron en el pasado cuando fuimos niños, podemos también cometer errores, ¿sí? Por eso la importancia de ser orientadores, causar un aliento y un amor basado en el respeto y en la responsabilidad afectiva en los niños, para que estos mismos construyan una relación basada en la confianza y en la honestidad, el respeto y la responsabilidad. En ese orden de ideas vamos a hablar un poco de los roles en la familia. Entonces estos roles por lo general se asumen desde el afecto, el amor, el cuidado y se desarrollan desde la estructura de la familia, entendiendo que esta estructura familiar tiene unos límites, una dinámica y una comprensión de cada rol, es decir, las jerarquías, las alianzas y esas coaliciones que se dan dentro de la familia, ¿sí? Pero estos roles refieren formas de actuar,
¿sí? Dentro de la familia se refieren reglas que definen quiénes y cómo participan en las transacciones interpersonales, mediante las cuales es posible una diferenciación entre los individuos y los subsistemas de la misma familia, ¿sí? Es decir, cada persona que ejerce un rol dentro de esta familia tiene un nivel jerárquico y por lo tanto no se debe sobrepasar. Yo creo que para nadie es secreto, hay algunos ejemplos donde, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos un padre y una madre que se separan, queda el hijo. Este hijo es criado por la abuela. Resulta que este hijo que es criado por la abuela o por los abuelos tiende a tener unos comportamientos similares a los de su padre o madre o sus tíos y asume un rol que no debe asumir, que es como si fuera el hijo de la abuela. Al desdibujar ese imaginario, creamos también una serie de comportamientos que cuando este hijo sea adulto tome atribuciones con sus primos o incluso con sus hermanos que no les corresponden. Y eso hace que este tipo de roles pierdan respeto. ¿Listo? Por eso es importante los límites. Los límites deben ser claros, los roles deben ser muy claros. Cada integrante debe saber muy bien su desarrollo, su rol desarrollado dentro de su propia familia. Entonces, tenemos que los roles se establecen de una manera tradicional, como los conocemos. Sabemos que el esposo es el proveedor, la esposa es la ama de casa, quien da el cariño, el padre la autoridad, la madre el cariño, los hijos la obediencia y el respeto, los hermanos la protección, el cariño y el apoyo. Este es un rol tradicionalista de una familia tradicional, pero estos roles han ido moldeándose a través del tiempo. ¿Por qué? Porque constituyeron unos estereotipos de familia donde se crean precisamente limitantes en donde no hay respeto, no hay comunicación y por ende es una familia no unida y muy individualista. Y entonces surgen unos roles idiosincráticos. Estos roles idiosincráticos asumen a personas buenas o malas. Entonces, el estudioso, el bueno, el dedicado es importante para la familia. ¿Solo por qué? Porque solventa las necesidades materiales de la misma. Y estos roles afectivos que se requieren de apoyo, por lo general se desdibujan, dado que asumen lo que no corresponde. Mientras que el flojo, el disfuncional, el malo, siempre está rechazado. La familia es la primera red de apoyo que un ser humano adquiere en el momento en que nace. Por ende, debe ser orientado. Al momento de estar en una situación en donde se le constituya o se le estereotipe, pues la familia entra en acción a ayudar. Finalmente, pues agradezco por la disposición. Los roles en la familia, digamos, y las pautas de crianza son bastante importantes porque son temas de reflexión, ¿sí? Digamos que a medida que va pasando el tiempo, a medida que las generaciones van creciendo y van asumiendo estos roles, ¿sí? Hoy en día, quienes asumen roles de padres y madres nuevos serían aquellos que nacieron en los 90 o en los 80, y a medida va pasando el tiempo y van llegando nuevas formas de concebir el mundo, nuevas formas de concebir la familia, nuevas formas de concebir estas herramientas que les nombré al principio, la escucha, la comunicación asertiva y la expresión de sentimientos, porque esto nos permite un poco comprender la sociedad, nos permite introducirnos a la sociedad, incluso hombres y mujeres que no hemos podido resolver o que no pueden resolver las emociones y su manejo de emociones por motivos de la crianza, siempre es importante reconocer qué es lo que pasa para, en el momento de constituir o construir una familia, estas emociones que no fueron manejadas en su momento sean resueltas para que no se repita el ciclo de la crianza. Bueno, para finalizar, les agradezco. Vamos entonces a iniciar con una pequeña ronda de preguntas. 5 preguntitas, cada uno va a levantar la mano de manera ordenada y con eso pues vamos respondiendo. ¿Listo? Tenemos
Tenemos a Julio César Vázquez Peña, tiene una pregunta. Tenemos a Julio César Vázquez Peña. Bueno, debido a que Julio César no habló, vamos con Natalia Gómez. Buenos días, doctor, ¿cómo estás? Sí, digamos que es una apreciación. Un punto que hoy, digamos, en día los niños tienen, digamos que unos estilos de personalidad un poco más dominantes, un poco más fuertes. Es decir, que también el tema de las pautas de crianza hoy en día es distinto. Digamos, se tiene que manejar de otra forma a como era hace unos años. Eso por un lado, digamos que tener en cuenta que cada vez como que la población modifica un poco esos estilos de personalidad y esos comportamientos. Entonces, digamos, como qué actividades preventivas se pueden hacer precisamente para poder abordar ese tema de las pautas de crianza con los niños y con los adolescentes. Esa es una pregunta. Y la otra es con respecto a cuando el padre es la persona que tiene el problema del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo serían, digamos, los roles familiares para poder llevar a cabo las pautas de crianza? Siento que el padre no puede ejercer ese rol. Oye, muchas gracias por la pregunta. Bueno, sí, lo que tú dices es muy cierto. Hoy en día los niños no son los mismos que, digamos, hace unos 50, 60 o 70 años. Efectivamente, hay unos patrones en donde la misma sociedad se ha encargado de configurar las relaciones sociales, incluyendo las relaciones de familia. Entonces, hoy en día, y pues no quiero generalizar, porque vuelvo y repito, cada familia es un universo diferente y de hecho no es lo mismo una familia, me gustaría de pronto en un futuro hablar de ese tema, no es lo mismo una familia de acá de Bogotá a una familia, no sé, del Amazonas, de la costa atlántica, de la costa pacífica, de Antioquia, de los Santanderes, del Tolima. Cada una tiene unos llamémoslo así, pautas de crianza que se han ido evolucionando, pero también han venido constituyéndose desde lo tradicional, ¿sí? Para nadie es un secreto, las nuevas tecnologías, las redes sociales, las nuevas dinámicas sociales, todo configura a un cambio, ¿sí? Y precisamente el reto que tenemos los padres es adaptarnos, pero asimismo generar procesos de acción sin daño. Ese concepto de acción sin daño se ve mucho en el trabajo con víctimas, especialmente los del conflicto armado, pero la acción sin daño en sí lo que busca es que no cause, o sea, que las intervenciones, las orientaciones y los acompañamientos que hagamos como padres no causen un trauma, ¿sí? Vuelvo y repito, muchas veces nos basamos como que en frases básicas como a mí me dieron rejo y con eso yo no soy una mala persona. Y seguramente no es mala persona, pero tenemos comportamientos como, no sé, celotipia, tenemos comportamientos como, no sé, mitomanía, y esto son algunos comportamientos o alguna sintomatología, llamémoslo así, de crianza que viene desarrollándose. Y uno diría, pero no se le enseñó eso. Seguramente no. Seguramente fue una orientación, una situación que en su crianza no fue consciente por parte de sus padres. De pronto alguna situación del momento en la crianza, sus padres tuvieron que, no sé, hacer mentir. O en su momento de su crianza era normal que ver al papá celar a su mamá, o lo contrario. O era normal ver que el papá le pegaba a la mamá. Y por ende, cuando creció este niño y llegó a su nivel de adultez, replicó esto de otra forma. No necesariamente tuvo que ser física, porque como sabemos hay violencias psicológicas, hay violencias verbales, son violencias que por lo general minimizamos. Ahora bien, cuando tenemos un padre que obviamente, como lo dijiste,
consume, tiene una adicción, pues digamos que la línea de la pauta de crianza amplía un poco a terceros de la familia. Por lo mismo, porque es una persona que dentro de su proceso cognitivo consciente de ejercer orientación no es el adecuado. Y pues como dice la ley colombiana, ¿sí? Nosotros los padres y las madres tenemos la obligación legal de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿sí? En ese orden de ideas, padre que no tenga la capacidad, pues tendría a la madre y tendría a las familias maternas y paternas para hacer este proceso. Y obviamente este proceso tiene que ser orientado en el sentido de que también el niño, niña o adolescente comprenda la situación de su padre a fin de que no genere algún irrespeto o rechazo a él. Todo tiene que ser en el marco del amor, todo tiene que ser en el marco del respeto, todo es en el marco de la negociación. Gracias a estos procesos es que ayuda a constituir niños que son críticos con un sentido lógico. No es solamente criticar por criticar. Oye, no puedes jugar en el parque a las 10 de la noche. El niño le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué no? No tiene sentido. Los niños tienen la capacidad también de pensar. Los niños tienen la capacidad también de entender su contexto. Por favor, para los que tienen prendido el micrófono, lo dejamos apagado mientras continúo la respuesta. Gracias. Entonces, los niños también tienen la posibilidad de pensar. Entonces, el reto que tenemos los adultos padres de familia es no subestimarlos, orientarlos adecuadamente desde que son bebés y empezar a crear un vínculo fortalecido basado en el respeto, especialmente en la honestidad, en la confianza y asimismo, cuando haya una equivocación, no escogerlo a golpes, porque precisamente el niño lo que busca o la niña es una argumentación de por qué eso quedó mal y enseñárselo. Asimismo, entonces, cuando el padre o la madre tiene algún problema de adicción, es orientarlo, es darle a conocer la situación, es brindarle la verdad. Siempre la verdad va a salir a la luz. Eso es una realidad que nunca se va a tapar. La verdad siempre sale a la luz. En algún momento el niño, bien sea chiquito, bien sea grande, bien sea adulto, va a saber que su padre o madre cometió alguna equivocación, pero hay que sabérselo saber adecuadamente, con el lenguaje adecuado y el respetuoso, para que no cause ningún tipo de trauma y asimismo no cause ningún tipo de irrespeto en los ejercicios de estos roles. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más quisiera hacer una participación? Tenemos 4 preguntas más. Por favor, levantamos las manos y vamos a hacer una participación. Francisco Ramiro. Bueno, con mucho gusto, proceda. Buenos días para todos. Muy buenos días. Buenos días. Yo soy el papá de Leonardo, Iván Leonardo Cuero. Te estoy escuchando y entonces me quedó una pregunta así como una duda, ¿no? En el limbo. Cuando tú tienes varios hijos, le das la misma educación y entiendes que por qué los otros hijos te escuchaban, por qué los otros hijos entendían las cosas y resulta que hubo otro que fue difícil, que dándole las mismas oportunidades, la misma crianza, no pudo entender las cosas. ¿Cómo en ese momento debo entender yo que debía haber hecho las cosas? ¿O dónde estuvo el error? Gracias. Muchas gracias, Francisco. Bueno, mira, lo que pasa es lo siguiente, cuando hay muchos hijos, entiendo que es muy complejo el proceso de crianza, porque algunos querrán como más prioridad que otros. Algunos se logran adaptar a procesos de crianza tradicionalistas, ¿sí? Pero hay otros que no. Por lo mismo que hablábamos ahorita, el contexto social va evolucionando y esto nos lleva a, como hijos, desde el ejercicio de rol como hijos, a preguntarnos muchas veces, y vuelvo y repito, puede que nosotros como padres no ejerzamos una violencia física,
o una violencia psicológica. El solo acto de omitir alguna situación nos lleva a consultar y a preguntar y a criticar. ¿Por qué me omiten esto? ¿Por qué sucede esto? Y muchas veces las condiciones contextuales de esta crianza, sabemos que como padres o como madres tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con responsabilidades, no solamente tenemos la obligación legal, moral y cultural de criar niños, también tenemos que cumplir con algunas obligaciones, pagar créditos de vivienda, cumplir con otros roles, porque estamos en la sociedad ejerciendo otro tipo de roles. Por favor, apagamos micrófono, el señor Gabriel. Muchas gracias. Entonces, al ejercer toda esta cantidad de roles en la sociedad, porque no solamente vamos a ser padres, también ejercemos roles como hermanos, como primos. Por favor, Gabriel, apagamos el Gabriel, por favor, apagamos el micrófono. Muchas gracias, me disculpo. Entonces, en el momento de ejercer estos roles, pues obviamente es una tarea difícil, ¿sí? Y especialmente si de pronto uno de nuestros hijos tiene alguna enfermedad de nacimiento, entonces esto hace que también sea complejo. Digamos que lo ponemos en el marco no particular del caso, sino de que es una situación que se puede presentar en el momento en que nace un niño o una niña, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo bonito? Que de pronto tengamos la posibilidad de ejercer un proceso de reflexión, verificar qué fue lo que pudimos haber hecho bien, qué fue lo que pudimos haber hecho mal. De pronto una omisión fue lo que de pronto él no lo supo comprender y por ende ese hijo o esa hija decidió más bien aprenderlo por fuera, seguir lo que hablábamos ahorita, seguir un modelo inadecuado. Y al seguir ese modelo inadecuado, ese hijo o esa hija decidió precisamente decir, ese es un modelo a seguir, por lo tanto no confío en mi madre o en mi padre y lo sigo. Y muchas veces esos modelos a seguir no son los adecuados. Y al no tener la confianza con su padre o con su madre, caemos en situaciones como lo de la drogadicción y la adicción. Y pues ya después inicia un proceso que ya no es tan fácil de manejar y se requiere de las respectivas intervenciones profesionales. ¿Alguna otra duda? Gracias. Además de eso, qué pregunta tan interesante. Muy buenos días, escúcheme, mi doctor, un minutico nomás. Además de eso, hay que entender que esta enfermedad es multifactorial. Entonces yo puedo tener mis hijos, les di el mismo pan, el mismo caldo, el mismo huevo, pero si revisamos profundamente el manejo, hay algo que lo tiene que diferenciar desde el proceso de gestación, desde el proceso de enamoramiento con la madre, desde el proceso de nacimiento, cómo nace, en qué condiciones nace, en qué momento nace. Hay una serie de factores también a nivel biológicos y sobre todo que debemos entender que por más hijos del mismo papá y de la misma mamá y por más hermanos no son iguales. Definitivamente pueden ser muy similares. Uno sale con un carácter, otro con otro carácter, uno sale con una personalidad, otro con otra personalidad, pero hay una literatura muy interesante que refiere que las adicciones también se dan por, digamos que la compatibilidad a partir del ADN. Entonces, si bien hablar de ADN no tiene el mismo ADN, el ADN del hijo, el ADN del hermano es diferente. Entonces, digamos que si hay que hacer una revisión, si quisiéramos entender, hay que hacer una revisión muy amplia para poder precisar qué pudo haber pasado. Pero, por ejemplo, sabíamos de un caso que así similar, en muchos hogares pasa, y entendieron que en el proceso de gestación de uno de ellos, la mamá tuvo que sufrir alguna situación difícil. Entonces, eso marcó la diferencia.
pero se necesita revisar en lo profundo de cada vida y de cada ser humano con mucha honestidad cuáles esos pequeños comportamientos que hicieron variar todo lo que tuvo que ser, todo lo que tiene que ver con la crianza, y como digo, la gestación, el enamoramiento, porque si bien los contextos y como refiere nuestro doctor Eduardo, es una mirada muy importante que vale la pena revisar. Esta otra contraparte no la podemos dejar de un lado si lo que quisiéramos es encontrar explicaciones. Ahora, que es interesante entender el problema y de dónde viene, es algo que llama la atención, pues lo más importante de todo es podernos centrar en lo que sí podemos hacer y lo que podemos generar a partir de los roles. A veces un papá fue más alcahueta con uno que con otro, a veces un papá fue más sobreprotector con uno o con otro. Es decir, aquí nos podemos quedar días, meses y años buscando una explicación que difícilmente, digamos que nos satisface como seres humanos. Uno puede decir, mi hijo consume y no soy separado. El papá ni la mamá consumen. Todos son un ejemplo de vida, son tremendas personas, digamos, de valores, van y cultivan esos valores, etcétera, etcétera, lo que conocemos como hacer las cosas bien, digámoslo de esa manera. Pero siempre existe esa posibilidad. Y más allá de poderla entender, no podemos buscar, digamos, ir allá y viajar para buscar una excusa o para buscar un culpable. Seguro es para poder entender lo complejo que es esta enfermedad, lo complejo que es esta situación, para que sobre todo nos tomemos más en serio lo que estamos haciendo. Porque si bien podemos decir, sí, ahora entiendo. Cuando él iba a nacer, yo tuve una discusión con el papá, un ejemplo, ¿no? Yo no estoy hablando que este sea el caso del señor. Y entonces tuve una discusión con el papá y el papá se fue y no sé qué, y llegó, y resulta que llegó borracho y algo pasó y yo estaba embarazada, ¿sí? Un ejemplo. Muchos casos se han visto de esa manera. O resulta que el papá le fue infiel, o la mamá resulta que tenía unos hábitos inadecuados, o fumaba, o no dormía bien. Insisto, aquí hay una cantidad de situaciones y de factores que podríamos precisar para entender lo que pasa en nuestros seres queridos, pero sobre todo que si bien esa situación pues hace también parte de la vida, ¿no? Voy a dejar hasta aquí para que más adelante podamos hablar un poco de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, continuamos entonces. Tenemos a Jaime Junco. Tiene una pregunta. Por favor, proceda. Si, digamos, nosotros como papá o mamá estamos cumpliendo con todos los roles y estamos encaminando a nuestros hijos por el buen camino, pero la sociedad lo daña, ¿ahí qué debemos hacer o cómo debemos actuar? Gracias. Bueno, voy a recordar un poco a una trabajadora social desde mi área. Ella hablaba un poco de cuál es el ejercicio como padres dentro de una sociedad que, sí, seguramente desde nuestra percepción de lo social está dañada. Y ahí es donde uno hace el cuestionamiento, porque algunos sí y otros no. Creo que el rol del padre y de la madre es un rol que desde esa mirada está evolucionando a medida que el niño, niña o adolescente está creciendo, está desarrollándose en sus contextos. Sabemos que el contexto inicial y por eso la importancia dentro de los derechos básicos de los niños, niñas o adolescentes es la educación. Empiezan desde el jardín, el kinder, pasan por la primaria, pasan por el bachillerato. Estos son espacios de socialización. Y muchas veces, como padres también ejercemos una presión a los profesores dándoles a entender que también es responsabilidad de ellos. Y ellos son orientadores de unos temas en específico, pero a su vez el acompañamiento de padre y madre debe estar insistente.
porque son aquellos que mantienen estos valores, son aquellos que orientan. Por eso como padres también tenemos que conocer cómo la sociedad va evolucionando. Desde el diálogo de los chicos, hoy en día el diálogo de los chicos tienen unas simbologías, unas palabras en específicas que efectivamente no son las mismas que seguramente en nuestra niñez o en nuestra adolescencia no manejábamos. Y entonces dicen, ay, es que los pelados ahora se la pasan en el celular. Y creo que también ese ha sido otro problema. El problema no es el teléfono en sí, el internet en sí. De hecho, son herramientas maravillosas y las asumimos de manera adecuada. El tema está de como padres, ¿qué tipo de orientación le damos a nuestros hijos para utilizar estos dispositivos? Y he visto casos y los consideramos dentro del proceso de crianza pasiva, donde padre y madre no tiene tiempo para la crianza y lo que se hace es tome una tablet y ahí entreténgase. ¿Realmente estamos ejerciendo un proceso de crianza adecuado para el niño, niña o adolescente? Estas son las cosas que tenemos que cuestionarnos. Ahora, muchas veces tenemos, y lo que dice el doctor es muy cierto, no podemos buscar responsabilidades, no, pero el ejercicio de reflexión nos permite comprender a futuro qué tipo de acciones, qué tipo de procesos comunicativos, qué tipo de procesos de expresión de sentimientos podemos llevar con este hijo o hija que está en un proceso de rehabilitación y que cuando salga requiere también de ese amor, de ese respeto, de esa responsabilidad afectiva ejercida por parte de sus padres, ¿sí? Y obviamente que estos procesos estén de la mano de reglas, límites, orientaciones, ¿sí? Todo está de la mano, no debe ir suelto. No podemos ser permisivos, pero tampoco llegar al extremo de agredir, de traumar, de volver a una persona que en el momento en que se introduzca a la sociedad replique estos patrones y cometa hasta delitos o pueda llegar a la muerte. Entonces, creo que el proceso evolutivo de la pauta de la crianza, de las pautas de crianza está en hacer la reflexión y de adaptarnos a esa sociedad, que vuelvo y repito, depende de la mirada de cada quien, la podemos ver como buena o como mala. Porque si lo vemos desde el punto de vista de lo bueno, es una sociedad que ha desarrollado tecnologías para facilitar la vida. Hoy en día ya no podemos decir que tendríamos que ir en burro a recoger agua, no, ya contamos con un acueducto. Entonces, vemos que la sociedad se ha adaptado a evoluciones tecnológicas, se ha evolucionado a entornos sociales un poco más rápidos, más acelerados, a procesos educativos más rápidos, ¿sí? Pero la tarea de padres es adaptarnos para orientar y enseñar. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias. Y tenemos a... No tenemos ninguna manito levantada. ¿Alguien más quiera participar? Tenemos otro espacio para poder continuar. Lo que dice don Jaime es muy interesante y es una pregunta muy válida y Eduardo la responde muy precisamente, pero sí tienen que ver los contextos. Pero como son tan difíciles en ocasiones de controlar, digamos que no nos podemos enfocar solo en el contexto. El contexto incide en el comportamiento de una persona, pero los contextos en ocasiones no son determinantes. Por ejemplo, personas que nacieron en el barrio Santa Fe, en la L, esa era la antigua olla ahí en el San Bernardo, en el barrio Santa Fe, en el barrio Santa Fe y el barrio San Bernardo es otro, perdóneme. Los dos son barrios rojos de consumo. De allá han salido personas adictas, pero también han salido personas que no son adictas, ¿sí? Entonces, digamos que no hay un solo camino para todos. Todos tienen experiencias diferentes, todos tienen historias diferentes. Por ejemplo, les voy a brevemente describir una personal. Nosotros vivimos muchos años en varios barrios y en uno de ellos se llama Pinos de Marsella, en las Américas. Esa fue mi casa materna, mis papás, mis hermanos. Allí vivimos una situación supremamente aguda, sobre todo con la drogadicción de mi hermano. Mi hermano, esto fue muy brutal, o sea, lo que yo viví y obviamente lo que vive mi madre, mi hermana, toda mi familia, es exageradamente fuerte, es brutal, es que no hay una palabra para describirlo, es algo que no sabe uno ni cómo describirlo, es la peor sensación que uno tiene, ver a su familia en esa situación.
Es algo que definitivamente, respetuosamente, los que vivimos somos los que podemos saber más o menos qué se siente. Y yo sé que ustedes entienden lo que se siente porque ustedes lo han vivido. Eso mismo, nosotros lo vivimos muy fuerte. Entonces, hablando del contexto, resulta que en ese barrio se dio un consumo muy agresivo por parte de mi hermano. Nosotros, ¿qué hacíamos siempre? Yo conozco más de 30 barrios porque siempre salía de la mano con mi mamá, yo muy pequeño, y nos trasteábamos de un barrio a otro, a otro, a otro, para que disminuyera. Siempre mi hermano volvía a Marsella. Siempre mi hermano, viviéramos donde viviéramos, se iba para Marsella a consumir, porque ese era el contexto de él, ¿sí? Diferente cuando iba mi familia. Entonces, lo que quiero decir es que el contexto sí afecta. Por ejemplo, mi madre cada vez que va allá, aunque tuvo los mejores recuerdos, también tuvo los peores recuerdos. Mi madre entra en pánico, a mi madre le da ansiedad. Mi madre renunció a esa vida, al sueño de su casa, de su hogar, de su familia, porque finalmente, digamos que esa desgraciada vida del alcoholismo de mi padre y de la drogadicción de sus hijos acabó en ese momento con todo. Hoy es feliz, hoy digamos que ya resilientemente salió adelante, salimos todos adelante, tenemos claridad hacia dónde queremos ir, pero en esas circunstancias y en ese momento eso era muy cruel y nosotros lo único que hacíamos era correr por todo Bogotá para huirle al problema. Y es cuando mi madre decide incluso cerrar la puerta. Mi hermano vive casi 3 meses en la calle. Él vivía en la calle, pero pues tenía el Hotel Mama, que iba y dormía, comía y sacaba o se robaba algo de la casa. Una adicción muy severa, muy fuerte. Mi padre ya había claudicado, mi padre cogió y se fue también con un alcoholismo severo, tremendo profesional, hizo parte a nivel, digamos que de leyes y todo esto, que era su especialidad, eh, casi juez de la República, rodeado en este contexto, termina también fracasando, etcétera, etcétera, por la misma situación y todo esto se ve reflejado en esta terrible enfermedad. Y lo único que nosotros teníamos era eso, salir a correr, pero nunca solucionamos el problema de raíz. Nunca nos garantizó el salir corriendo, que nos quitáramos el problema, pero psicológicamente era lo que teníamos que vivir hace 25 años, cuando los tratamientos de rehabilitación eran escasos, eh, pero sin embargo logramos encontrar un lugar donde cogen a mi hermano en la puerta de la casa de Marsella y en el piso lo tumban 8 personas, yo muy pequeño, 14, 15 años. Veo cómo lo amarran de pies y manos, lo montan en un taxi y se lo llevan a la fundación. Pues ahí por un lado primero descansamos, no entendíamos nada, pero por lo menos descansamos. Yo veo que mi madre se empieza a recuperar y empieza a sanar. Entonces me di cuenta que no era salir y correr y correr y correr y correr el problema, que no era solo echarle la culpa a los amigos. Yo me peleé con muchísimos, decía que cuando era grande los iba a matar porque habían dañado a mi hermano. Los veía al frente de mi casa cómo consumían, los veía, claro, todo eso afecta a un niño, a un adolescente, a alguien que está creciendo, que pierde a su papá, que pierde muchas cosas, por supuesto. Pero finalmente cuando nos empoderamos con el problema, cuando por fortuna encontramos ayuda y que aunque esa primera vez que lo cogen y lo llevan no fue exitoso el tratamiento, damos gracias por esa posibilidad, porque esa posibilidad nos abre todo un camino de alternativas que no teníamos en la mano y que no habíamos podido explorar por múltiples situaciones, y que más adelante nos dimos cuenta que podía servir y podía funcionar. Incluso en condiciones muy, muy lamentables, hace 25 años, digamos que los tratamientos de rehabilitación no estaban tan posicionados como hoy, por ejemplo, a partir de la evidencia científica, de la academia, de todo esto que hoy conocemos y que finalmente nos da muchas más probabilidades, primero de hacer mejores tratamientos y seguro de tener mejores resultados. Pero en ese entonces recuerdo muy bien que mi hermano se va para un lugar donde netamente encerrado,
Los encerraban entre 20 y 30 personas en una habitación y les ponían un balde para hacer las necesidades. Claro, terrible, pero no era tan terrible como lo que sí estaba viviendo mi familia afuera. O sea, sí, claro, nadie quiere que eso pase, no estoy diciendo que tan chévere, pero yo sé que ustedes me entienden cuando uno está en esa condición, por un lado, como mamá, pues ni me imagino mi madre viendo tanto sufrimiento alrededor, con tantos casos, todos sus sueños. Y mi mamá no es alcohólica, mi mamá se la pasó trabajando, mi mamá era de finca, caldense, de buenos valores, religiosa, católica, y ver que todo esto le estaba pasando a ella, pues es muy terrible. Es una situación o sea, muy triste, que hoy no es triste, hoy es feliz, quiero decirles, y no les cuento esto para despertar ni pesar ni revictimizar a nadie. Yo les cuento esto es para decir que hay que tener berraquera, que hay que tener buenos ovarios y buenas vainas de esas, de buenas pelotas, pues, para sacar adelante a un muchacho de estos. Pero que no podemos salir corriendo siempre buscando culpables de que es que el amigo fue el que lo envició. Sabemos que eso pasa, pero sabemos que muchas personas también están con amigos y les dan vicio y les dicen que no. Entonces, ¿por qué? Entonces todos seríamos consumidores cuando finalmente el porcentaje de adictos sigue siendo muy bajo versus en el mundo. No todo el mundo consume, no todo el mundo está en esa dinámica, no todo el mundo está botando la casa por la ventana. Entonces, allí es donde creería que tenemos que generar el mayor cuestionamiento, porque si bien hoy estamos hablando hoy estamos hablando de reducción de daño. ¿Ustedes saben qué es eso? Reducción de daño. Yo coloqué un post en el estado de WhatsApp donde acaban de fallar varios países del mundo aprobando la reducción de daño. Entonces es un nuevo paradigma que incluso este gobierno ha venido planteando. Ahora, que esté bien o que esté mal, a mí personalmente no me gusta, porque me parece que que es una postura supremamente permisiva, pero resulta que ese es mi punto de vista, esa es mi convicción y eso es lo que yo considero y nadie me lo va a quitar de la cabeza. Yo a un hijo no le voy a decir, no fumes, no tomes, fúmate un bareto de marihuana, o no te metas un bareto de marihuana, fúmate un cigarrillo, o no te metas un cigarrillo y métete este polvo. Reducción de daño es disminuir los consumos que sean menos dañinos. Entonces, el que consume bazuco le dicen fume marihuana. El que consume heroína le dicen fume marihuana. Entonces, en eso está basada esa política y esa postura que, insisto, no estoy de acuerdo. Pero resulta que todos los países votaron a favor como una alternativa. Entonces yo entiendo que seguramente hay familias que no lo quieren escuchar, no lo asimilan, pero es algo que se viene, como decía ahorita una señora, una señorita, una mamá, hermana, no sé, que decía que los tiempos están cambiando y que los manejos que hoy tenemos que hacer con los niños, niñas y adolescentes tienen que ser diferentes. Tienen que ser diferentes, pero no en la permisividad. Tienen que ser diferentes es en las estrategias, en cómo los abordamos. Antes los abordábamos con juguete y con chancla. Antes los castigábamos. Antes les dábamos con el cable de la plancha. Antes le dábamos, no sé, tantas cosas. La regla en la mano. Todo eso que sabemos que en algún momento algunas generaciones lo vivieron. Claro, en ese sentido estamos de acuerdo. Pero no es el cambio de mirada que creería que tenemos que permitir siendo permisivos con la crianza de ellos. Lo que tenemos es que negociar, tenemos que cambiar los espacios, tenemos que decir, ya no le doy este teléfono celular, sino venga, lo meto a una academia de fútbol, venga, lo meto a una academia de baile, venga, le genero una habilidad social a mi hijo para que más adelante pues no vaya a terminar refugiándose en las drogas. Y si nos damos cuenta, muchos, por ejemplo, en mi caso, mi hermano permanecía solo en la casa, claro, les tocaba trabajar a mis papás, a muchos seguramente les tocó así, nosotros corrimos con tan mala suerte o con tan buena suerte de que tuvimos que vivir eso, ¿sí? Dice uno buena suerte, ¿por qué? Porque ya empezamos a hacer el proceso y porque empezamos a entender qué era lo que la vida nos quería enseñar.
Y aunque yo personalmente me arrepiento de haber perdido 14 años en una adicción, hoy también al mismo tiempo, aunque suene confuso, termino diciendo gracias, porque gracias a esa experiencia tan terrible y tan cruel, hoy, aunque la situación siga siendo para muchos no tan agradable, pues no me interesa que para muchos no sea agradable, pero que dentro de lo que yo vivo como persona y como ser humano, me siento satisfecho con lo que la vida me ha regalado. Y yo hoy miro a mi madre y aunque haya vivido y haya perdido tantas cosas, también veo que la vida le enseñó y que hoy, pues obviamente es una señora que vive feliz con lo mucho o lo poco que tiene, pero sobre todo con esa gallardía y esa berraquera, que fue primero nunca abandonar a sus hijos, que fue nunca rendirse y que fue dar la batalla hasta el final para superar la situación. Entonces, sí existen múltiples factores, sí el contexto funciona. Ahora, ¿cómo creo yo que un contexto sí se puede cambiar? O sea, es decir, si yo primero rehabilito al paciente y si veo que consume mucho en la casa y yo veo que me puedo trastear, yo soy de los que digo que hágalo. Hay personas que dicen, no, pues no se tiene que trastear de su casa, no tiene que vender todo, no. Si usted lo puede hacer, hágalo. Si usted puede cambiar de barrio después de que salga del tratamiento, creo que ese es el derecho. Nosotros ya lo hicimos al contrario y nunca nos funcionó. Ahorita ya nos funcionó, ya nadie va a Marsella, ya mi hermano no va a Marsella, ya mi mamá no va a Marsella. ¿Por qué? Porque se rehabilitó después y ahí sí nos pudimos trastear y cambiar. Digamos que esa es una manera como nosotros lo hicimos y una manera como nos funcionó. No es la única, no impongo ningún manejo, pero simplemente para que ustedes puedan también hacer los manejos. Pero nada de eso hubiera cambiado si desde el primer momento, por ejemplo, mi madre no toma la decisión y aquí no entras y no vas. Porque yo no puedo justificarle siempre, pobrecito, sí, tiene razón, es que cuando estaba embarazada es un embarazo, es un embarazo no deseado. Yo no quería que mi hijo naciera. Sí, eso fue en el momento que lo sentiste, fue en esa situación, en esa circunstancia, pero ahorita ya no tiene nada, o sea, no tiene por qué ser relevante, diferente a entender qué fue lo que pasó y ya, para poder sanar y para poder resarcir. Pero si yo identifico el problema para sentirme culpable de que el embarazo era no deseado, entonces ahí es donde estoy cometiendo el peor error. Porque lo peor no fue que el embarazo fuera deseado, el peor error es el comportamiento y la conducta que yo tomo frente a eso que me genera culpa y hoy me tiene de esclava de mi hijo o de esclavo de mi hijo, que mi hijo solo habla y dice y yo le corro a suplir toda la necesidad. Entonces, si nos hacemos preguntas y vamos al pasado, que sea simplemente para entender, para sanar y para perdonarnos, para que de esa manera podamos continuar en la vida. Pero no podemos ligar esas dos, digamos que esas dos posturas, porque finalmente voy a quedar inmerso en esa emoción, en ese sentimiento, y va a ser muy difícil salir de allí. Ese no es el problema. El problema es que a partir de esas emociones mal sanas, mal manejadas, termina repercutiendo a cada uno de nuestros seres queridos. Por eso los tratamientos fracasan. Por eso recaen. La recaída es más común de lo que parecen. Yo sé que ninguno de ustedes la quiere. Yo sé que ninguno de ustedes la anhela. Yo sé que ninguno de ustedes está de acuerdo en que eso pase. Incluso sé que no les gusta oírlo, pero hace parte de la realidad y hace parte de los tratamientos. Si no hay una modificación, incluso hablando desde los roles, y si no hay
Una postura madura de sanidad y de respeto hacia el ser querido que yo quiero recuperar, va a fracasar el momento, va a fracasar la experiencia. Yo les voy a decir una cosa. Cuando el paciente sale de acá y sale con alguna emoción y dice, me quiero ir de la casa, yo contigo no quiero vivir más. Dice la mamá, ¿por qué? Porque te interné. Ya está anteponiendo la justificación. Y yo digo, si mi hijo me llega con esa actitud, le digo, qué bueno, mi amor, estaba orando y estaba esperando este momento de que tomaras decisiones para tu propia vida. Eso es una postura totalmente diferente y le estoy mandando un mensaje de seguridad. Pero como muchos dicen, uy, ¿cómo? ¿Qué pasó? Perdóname, ¿en serio? Pero yo te veía en las fotos riendo. Eso era mentira y era mentira. O sea, todo se cae. Todo vuelve al consumo. Todo vuelve a la misma manipulación. Porque siempre la culpa llega y se siente culpable. No, 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 usted, pero si yo te decía, pero, en el colegio, no, pero tú ¿por qué no le dijiste? ¿Pero por qué no me ofendiste? En el trabajo, no, pero tú, en la novia, hasta las relaciones de las novias, las familias se meten y el paciente no quiere, pero no se ha dado cuenta que hace los manejos para que eso pase. Y en la vida del paciente todo el tiempo se vive manejando como quiere las emociones del papá o de la mamá. Entonces, desde allí se necesita empezar a hacer el trabajo. Por eso, yo puedo tener todo en mi casa y mi hijo es adicto. Por eso, yo puedo tener todo en mi casa y mi hijo valora lo que tiene. Es decir, ninguno tiene la certeza, a no ser que haga muy bien el ejercicio, que busque ayuda profesional y que encuentre ese equilibrio para darlo. Entonces, si usted puede hacerlo, hágalo. Muchas personas han mandado a los chicos a Estados Unidos. En Estados Unidos, en varios estados, es legal la droga. Eso puede ser un factor de riesgo, pero hay muchos que han salido del país y no han consumido. ¿Por qué? Porque cuando se van del país, muchos de ellos, ¿saben qué pasa? Les toca sufrir. Y muchos padres a veces no permiten que su ser querido sufra. Hizo cara triste, ay, no, pobrecito. O sea, llegan es con el pobrecito, no llegan con un diálogo, mi amor, ¿qué te pasa? No, estoy rabioso, háblame. No, no hay una conversación, de una vez impiden la emoción, o sea, cortan la emoción, no dejan que fluya la emoción, limitan la emoción. Entonces no dejan que haya una expresión correcta del individuo de sus emociones, porque de una vez le cortan, porque la familia no se aguanta que eso lo viva a su ser querido. ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué tal? Ni más faltaba. Es que es mi hijo. Él no es ningún drogadicto, él no es ningún delincuente. O sea, sale a manipular la misma familia en defensa de su ser querido con una retórica y unos argumentos totalmente, digamos que incoherentes, cuando ni siquiera la conversación es esa. Pero lo tiene que hacer y lo tiene que expresar porque es la única manera que tiene para sobrevivir. Y estas personas son las que necesitan también llegar a encontrar ayuda profesional. Los grupos de Al-Anon, ACODA, que son grupos que se han diseñado desde hace muchos años para las familias. Esto no existe porque sí. Esto existe porque se convirtió en un problema grandísimo tanto el adicto como la familia del adicto. Esto no existe porque se lo inventaron de la noche a la mañana o Andrés Gutiérrez salió a decir que así era. No, no, yo lo que digo, incluso yo no me lo he inventado, yo lo que digo es lo que he estudiado y lo que he aprendido a partir de mi propia experiencia y a partir de mi formación y de lo que he visto en torno pues a esta problemática. Entonces sí se hace necesario que revisemos todo el tiempo qué es lo que estamos haciendo, porque muchas veces buscamos preguntas, buscamos respuestas a esas preguntas que finalmente nosotros ya la conocemos.
Yo creo que aquí lo que hay que hacer es que la misma familia también baje la guardia, se quite un poquito el ego, que es tan difícil a veces, y empiece a reflexionar sobre su propia vida. Es que cuando viajamos al interior de nosotros mismos, cuando empezamos a sanar, cuando empezamos a entender qué es lo que está pasando en mi vida, cuando empiezo también a aceptarlo, es una manera de avanzar. Pero como siempre estamos en esa competencia de seres humanos, ¿quién es más? ¿Quién tiene más? El otro es el malo, el otro es el delincuente, el mío no, el mío es el más sano, el más puro. Allí ya estamos cometiendo un grave error, porque tenemos que entender que si bien son nuestros seres queridos, también estamos hablando de seres humanos. Y cuando yo puedo entender más allá al ser humano, voy a poderle ayudar mejor. Si la familia quiere realmente sanar, ayudar a su ser querido, tiene que hacer ese viaje al interior de cada uno de ellos. Ahora, el paciente también lo tiene que hacer. El paciente también tiene que dar ese paso. Por eso los espacios de familia se dan después de los 7 meses, porque consideramos que en el mes 8, 9, 10, 11 y 12 podemos trabajar relaciones de pareja, relaciones de familia, proyecto de vida, sanación y unión familiar. Por eso a partir de allí se empieza, porque se supone que del mes 1 al mes 7 el paciente ya cambió el chip, el paciente ya maduró. Para el paciente ya lo más importante no son sus amigos dentro del tratamiento. Para el paciente ya a los 7 meses ya se desconectó de ese contexto externo, llámese trabajo o llámese droga o llámese en amigos o llámese rumba, se supone, y eso permite que más adelante se pueda hacer este tipo de actividades y de grupos, porque en ese tiempo por lo menos pudo madurar, pudo sanar, y el tratamiento también lo forma con los obstáculos que tiene. El tratamiento tiene obstáculos, pero depende de cada quien cómo los ve. La vida tiene obstáculos. Para algunos ese obstáculo ha sido determinante, para otros ha sido un reto. Otros lo han superado, han saltado esa barrera y han llegado a su objetivo. Entonces, depende también de cómo se construye esa capacidad personal, resiliente, sanadora de cada uno de los involucrados. Y es lo que nosotros día a día queremos despertar, queremos sensibilizar. Pero si bien es cierto que cada uno está en la capacidad de decidir. Uno aquí pone todo sobre la mesa, todos los intentos, todos los profesionales, todo el equipo, todas las conversaciones, les hablamos de 1000 maneras a las familias, pero cuando vemos, como siempre en el momento de actuar, no son capaces de reaccionar. Papás supremamente codependientes, y son tan codependientes y quieren ser los salvadores, y revisa uno la historia de vida y en la crianza dejaron solos a sus hijos. Ay, es que tocaba trabajar, porque es que si no trabajo, ¿quién le paga la mensualidad? Uy, le entiendo su respuesta, seguramente es así, pero en este momento creo que no hace parte de una construcción objetiva que nos lleve a lograr los resultados. Creo que una postura sabia sería: tiene razón, doctor. Creo que esa es la mejor manera de poder avanzar. Cuando yo como papá digo, tiene razón. Cuando yo como papá me detengo un poco en esa ansiedad que tengo de movilizar constantemente a mi hijo. Y te rehabilitas y le doy moto. Y te rehabilitas y ya tienes una casa.
O sea, viven comprando a sus hijos y quieren resultados diferentes. Viven generando vacíos y quieren resultados diferentes. Y si más bien yo apoyo a mi hijo y le digo, vamos a trabajar juntos, ven, yo te acompaño, abramos esta cuenta, ahorremos juntos, dale mi amor, lo estás haciendo bien, ven, ya estás trabajando, llevas 6 meses, lancémonos a un crédito, vamos a comprar esa moto, tú la vas a pagar con tu sueldo. Eso es totalmente diferente. Eso es totalmente diferente en un pequeño ejemplo que funciona para todos los aspectos que ustedes quieran manejar, porque hay una construcción, porque hay una realidad y porque hay una enseñanza y un aprendizaje. Entonces, tenemos que encontrar la manera adecuada de hacerlo para que encontremos eso que tanto anhelamos. Pero hasta que no vayamos al viaje interior, no vamos a encontrar eso en nuestros seres queridos. Va a ser imposible. Va a ser difícil que usted no se permita sentir. ¿Cómo es posible que me llame una señora y me diga, yo no me puedo comer esta mojarra en solo pensar en mi hijo que esté comiendo? No, yo la remito a La Paz. Yo la remito a la clínica psiquiátrica a esa señora, con todo respeto, porque eso no es irrespeto, pero si alguien se siente aludido u ofendido, le pido respeto, pero eso no es irrespeto. Eso se llama hablar con realidades. Porque si usted no puede entender que eso hace parte de la vida, va a ser muy difícil. ¿Y qué va a terminar pasando? Como ya vemos, hoy familias con hijos con una adicción profunda durante muchos años porque no los han soltado. Miren tan triste esta historia de alguien y de una mamá que luchó por su hijo para recuperarlo. ¿Y sabe cuándo lo recuperó? Qué triste. Cuando la mamá se murió, cuando el paciente o el chico quedó solo, cuando no tenía de dónde sacar dinero, cuando no tenía nada, absolutamente nada y nada más que nada. Y esa persona logró salir adelante. El golpe de la vida, la pérdida, el haber entregado todo a la droga. Y él cuenta, ahí está el testimonio de él cuenta, rechazaba a su familia por la droga. Y fue hasta que vivió esa situación, hasta quebró, hasta que dañó todo, que pudo reaccionar. Si así es la vida de él y así era como la tenía que vivir, pues hace parte de la realidad. Pero si esa historia a mí me sirve para replantear lo que yo hago y lo que yo pienso con mi ser querido, pues qué interesante poder aprender, porque uno aprende sobre la observación, uno aprende de las otras personas, pero uno para aprender tiene que reconocer que no sabe. Uno para aprender tiene que entender que somos ignorantes. Todos somos ignorantes. Yo soy el más ignorante. Todos somos ignorantes. ¿Qué tiene? Es una oportunidad para aprender. Pero el peor error es cuando llega la postura del papá o de la mamá que cree sabérsela toda, que viene con un superpoder o que piensa que porque tiene algo de dinero, mucho o como sea, qué bueno, que de eso se trata. Que les bendiga, pero para edificar a la sociedad y para edificar a la familia. Piensan que no tienen nada que aprender. Entonces, ¿ustedes no creen que esto es una lección que la vida les está dando? ¿Por qué no se detienen un poco a entender qué es lo que la vida les quiere enseñar? Si estamos hablando que no todos son adictos, si estamos hablando que no a todo el mundo le pasa, si estamos hablando que en ocasiones, aunque se críen en la misma olla, no son adictos, porque a mí me pasó esto. Yo hice mi reflexión, yo hice mi tarea. Todos los días hago mi trabajo interior y tengo muchísimo camino para recorrer. ¿Y qué tiene de malo reconocerlo?
¿Y qué tiene de malo sentir que somos débiles? ¿Y qué tiene de malo sentirnos cansados y agotados? Tenemos que reflexionar, porque el afán de todo, el afán de ir, uy, ay, ¿a qué horas va a acabar de hablar? Tengo que ir a comprarle las extras a mi nené. ¿En serio usted cree que así va a sacar adelante? Déjeme decirle, su hijo ya está recaído. Usted lo ve gordito y bonito y le dice lo que usted quiere oír, pero su hijo está recaído. Va a salir y en 8 días va a recaer. Y no vaya a ser irresponsable con lo que vaya a decir después, ni usted ni su hijo, que intentan justificar lo injustificable, porque aquí les estamos hablando, primero desde el corazón, segundo desde la realidad y tercero desde el profesionalismo. No va a ver cómo va a ser, no, cómo lo vaya a sacar, no va a haber poder humano que le solucione el problema. Desde ya es importante que aunque sean temas complicados, los entendamos. A mí me llama mucho la atención hoy, chicos que están próximos a salir, cómo anhelan volver al consumo. Eso es muy triste. Estar un año interno para planear nuevamente una recaída. Ahora, ¿por qué recaen? Sí, porque la enfermedad se comporta así. Sí, porque hace parte de una realidad. Recaen la mayoría de las personas por la falta de coherencia de las familias. Las familias piensan una cosa, dicen otra y actúan otra. No hay una congruencia. No le dedican tiempo al diálogo. Y ahorita ya después de toda la situación queremos volver a buscar esos espacios como si no hubiera pasado nada. Es muy difícil. Se pueden hacer, por supuesto. Entonces, como alternativa, tenemos entender esas realidades y aceptarlas. Hoy los invito a que acepten. Hoy les invito a que suelten eso que los tiene ahorcados, que los tiene asfixiados. Hoy hago un llamado a que aceptemos. La aceptación es importante para poder avanzar. Acéptalo. Acepta que si te equivocaste, acepta que no eres perfecto, acepta que no eres tan buen papá o eres tan buena mamá. Acepta que estás cansado o cansada. Acepta que sientes dolor. Transita en el dolor. Acéptalo. Acepta lo que tengas que aceptar. Acepta que tu hogar se acabó. Acepta que te divorciaste. Acepta que tu papá ya no está. Acepta que tu mamá ya no está. Si alguien ha perdido un hijo, acéptalo. Acéptalo. Acepta lo que tienes que aceptar. Porque cuando coloco una resistencia ante esa situación, es cuando no hay una evolución del ser humano. El ser humano se sigue comportando igual o como 20 años. La familia sigue siendo igual que como en 20 años, 30, no sé. Pero cuando yo acepto, al mismo tiempo yo suelto. Les dejo esa pregunta para que la lleven en su vida con cada experiencia. ¿Qué me quiere enseñar la vida? No me voy a rendir. ¿Qué me quiere enseñar? ¿Cuál es esta prueba tan dura? Si la superaron otras personas, ¿por qué yo no la voy a superar? Pero superarla entendiendo. Y estas dos preguntas se las voy a dejar sobre la mesa. ¿Por qué y para qué? Pregúntense, ¿por qué y para qué? ¿Por qué y para qué estoy viviendo esta situación? Usted encontrará la respuesta.
¿Por qué y para qué? Yo entendí que la experiencia que mi familia vivió era importantísima para nuestra familia y sí, y especialmente para nosotros como miembros de la familia. Pero entendimos que a partir de esa situación tan dolorosa hemos podido enseñarle a muchas personas. Y tan bonito que es poder dejar un legado en la vida. Yo te pregunto, ¿cuál es tu legado? Yo te pregunto, ¿a cuántas personas ayudas en esta competencia de los seres humanos que salimos a correr y no sabemos ni siquiera para dónde vamos? Que salimos con cientos de afanes y no sabemos ni siquiera para dónde vamos. Y terminamos sacrificando lo más importante para más adelante terminar arrepintiéndonos. Bueno, muchas gracias, doctor Andrés. Entonces, ¿continuamos, doctor? ¿O tiene alguna otra cosa por intervenir para continuar con la terapia? Puedes continuar con la terapia. Un abrazo para todos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener una pequeña intervención por parte de uno de los formadores y continuamos con los testimonios. Familia, muy buenos días. Me presento, soy Elías Reyes, uno de los formadores de acá de la Fundación Semillas de Vida, sede 35. De pronto muchas familias ya me distinguen, otras no, por eso pues me presento, contextualizando un poco sobre el tema y la terapia de familia. Quería pues digamos hablarles y hacer una contextualización sobre la problemática, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchísimas veces nosotros como padres de familia nos confiamos y cuando sale el paciente ya damos el tratamiento por terminado. Les comento, familia, el tratamiento continúa en el afuera todavía. Quiero recordarles la importancia y el papel fundamental que juega el medicamento a la hora de regular y estabilizar un paciente. Es muy necesario. ¿Por qué lo es? Porque pues debido a todos los años de consumo, a todos los años de ese desorden a nivel de consumo, a nivel del sueño, a nivel alimenticio, hay un deterioro físico y hay un deterioro mental en el lóbulo prefrontal. Entonces, por eso es necesario y es importante el medicamento en el paciente, siguiendo las indicaciones del profesional, que es el psiquiatra, que es el encargado de dar ese tipo de manejos. No quiere decir que el paciente va a estar medicado para toda la vida, no quiere decir que el paciente va a estar sedado, ni mucho menos. Por eso se lleva un control. Porque una cosa es el paciente acá, las cosas que él aprende acá, las bases fundamentales que se le enseñan acá. Otra cosa es cuando el paciente sale. Familias, el tratamiento continúa, el tratamiento aún no ha terminado. Es muy importante que sepan eso. Escuchando al doctor Andrés, él decía, el paciente muchísimas veces les dice a ustedes lo que ustedes quieren escuchar. Le muestran una cara a ustedes, pero resulta y pasa que internamente están trabajando otras cosas. Ya cuando salen se transforman en otra persona totalmente diferente, son groseros, son agresivos, empiezan a llegar tarde. Quiero hablarle un poco sobre los límites, ¿sí? Que ustedes como familia aprendan a poner esos límites desde el respeto, desde la buena comunicación asertiva. Es muy importante que aprendan a trabajar eso con el paciente, donde tienen que estipular
prácticamente con una rutina, un horario. El paciente cuando sale debe estar ocupado, haciendo actividades. Tenemos que recordarles que es que, como todos los seres humanos, tenemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Entonces, muchísimas familias cometen el error de sentirse culpables porque el paciente estuvo acá 9 meses, estuvo 1 año recuperándose, donde usted pudo recuperar su tranquilidad, donde usted pudo volver digamos, a tomar cartas en el asunto sobre sus problemas y sobre sus responsabilidades. Porque les recuerdo, ustedes allá en el afuera, cuando el paciente antes de estar en un tratamiento intramural, en el afuera no dormían, no descansaban, pasaban estresados, pendiente al niño, al bebecito de 35, de 40 años. Me disculpan si de pronto le hablo en esos términos, pero lo hago con fines terapéuticos para que la familia me pueda entender y pueda, digamos, también ayudarnos. Recuerden que este tratamiento es integral. ¿Qué quiere decir eso? Que el tratamiento también es para la familia, porque muchísimas veces la familia termina volviéndose codependiente y termina entorpeciendo el tratamiento de los profesionales. Yo se los digo en la poca experiencia que tengo y en la poca experiencia que llevo en esto, lo poquito que sé, pues obviamente trato de compartírselos a los pacientes, a los familiares, para que entren en razón. Yo entiendo ese amor de madre, ese amor de padre, ese amor de la abuelita, del abuelo, del hermano, pero muchísimas veces en ese amor pecamos y somos permisivos. ¿Y qué pasa? Que ellos ven esa debilidad y empiezan a manipularlos por ahí. Yo les digo a ellos, nosotros acá le ofrecemos ese amor responsable. ¿Qué es el amor responsable? Que si usted está fallando, pues tiene que entender que van a haber unas reflexiones y unas ayudas educativas para que usted pueda entender qué es que está fallando en realidad. Ese es el amor responsable. Decirle a la persona cuando está fallando, no permitir que él siga en esa falla o acolitando. Muchísimas veces, y estoy seguro que no me equivoco, los pacientes, los que estaban en la problemática del consumo de la sustancia psicoactiva, terminaban diciéndole a los familiares, terminaban diciéndole a sus papás que los dejaran consumir en su propia casa, o si no, iban a salir y iban a hacer, o si iban a portar mal. Entonces, que sí, que preferían que él se fuera o que quedara ahí consumiendo en la casa. Y pues ustedes en toda esa permisividad permitían que, digamos, indirectamente o directamente, permitían el consumo, ¿sí? En su propia casa. Eso no es ayudar al paciente. No le pueden dar permiso, ni el paciente se puede dar permiso, yo se lo repito, ni siquiera de un cigarrillo, que para calmar la ansiedad, para controlar la ansiedad, no funciona. Eso lo que hace en el momento es crear una bomba de tiempo, porque el momento, se los digo, le calma la ansiedad por 5, por 10 minutos, pero al día siguiente la ansiedad es mucho mayor y ya no va a ser un cigarrillo, ya van a ser 3 cigarrillos. Así sucesivamente va a pasar hasta que va a llegar un momento que otra vez va a volver a la sustancia psicoactiva. Por eso es importante que la familia de verdad se apoye en una red de apoyo, y es importante que continúen con la ayuda profesional, un tratamiento ambulatorio. ¿Por qué? Porque es que el paciente tiene que seguir fortaleciendo ciertas cosas, ciertas bases para el poder continuar. Les recuerdo, familia, la enfermedad de la adicción es de por vida, es incurable, es tratable, claro que sí. Por eso hoy por hoy tenemos testimonios de personas que se han recuperado, que han salido adelante y dentro de todo pueden llevar una vida normal sin descuidar la problemática, ¿sí? El primer año es lo más difícil, el primer año de sobriedad es lo más duro. En ese año la familia tiene que estar muy pendiente al paciente sin de pronto descuidar sus deberes, que es entendible, y por eso nosotros recomendamos que cuando el paciente sale de un tratamiento intramural continúe con un seguimiento, con un tratamiento ambulatorio. Es muy importante, familia. Digamos que en todo eso la familia también se va fortaleciendo, por eso es importante también las terapias de familia. Todos estos encuentros donde nosotros aprendemos día a día para que ustedes aprendan a intervenir al paciente cuando él esté en el afuera. Todos esos factores son fundamentales. Les voy a contar algo muy pequeño acá. Yo, digamos, en el transcurso de que llevo trabajando acá, llevo varios años acá en Semillas de Vida. En el transcurso de que llevo acá, he pasado por otras fundaciones sin hablar mal, ni degrimar, ni de denigrar nada, ni mucho menos, porque pues no es mi intención. Quiero es contarles la experiencia de lo que yo viví y de lo que yo vi, donde el trato hacia los pacientes es totalmente diferente.
donde se ve mucha agresión física, mucha agresión verbal, donde no hay un control, donde no hay una rutina, donde el paciente, donde otro paciente termina atendiendo a otro paciente. O sea, digamos que no hay como un orden estipulado, ni hay un esquema de trabajo, ni hay un grupo clínico organizado profesionalmente para hacer ese tipo de intervenciones. Por ese motivo, digamos que yo vi muchas falencias, yo dije, no, o sea, esto no va conmigo, porque es que hay muchas instituciones que los manejos, me duele decirlo, son digamos, un poco ortodoxos, ¿sí? Que ya pasaron de moda, ya digamos, de acuerdo a todo lo que hemos venido aprendiendo, porque en constante estamos en un aprendizaje, no van de acuerdo a la rehabilitación del paciente. Entonces, yo les digo, esos muchachos acá están bien, ustedes los pueden ver, los que ya tienen las videollamadas, ya los pueden ver, están un poquito más rozagantes, ya el hablado les cambió, no quiere decir que ya hay un cambio total, no, hay muchas cosas por trabajar, por eso yo les digo a los pacientes, les digo a las familias que el tratamiento y la desintoxicación va de 3 fases fundamentales. La primera, que es la mental, la segunda, que es la sentimental, y la tercera es la corporal. Tienen que tener muy presente eso. No es solo yo voy a llevar a mi hijo para que dure cierto tiempo sin consumir y listo, ya se desintoxicó, se rehabilitó. Resulta y pasa que esa rehabilitación y esa desintoxicación pasa solo a nivel corporal, pero a nivel mental y a nivel sentimental no pasa. Y más nosotros como seres humanos tendemos mucho a descuidar nuestra salud mental y vamos acumulando cosas y nos vamos cargando de muchas cosas negativas, y cuando vamos a reaccionar hacemos una mala praxis del manejo de situaciones y del manejo de emociones, que digamos que son dos fundamentales cosas que van pegaditas de la mano. Entonces, todo ese tipo de cosas toca trabajarla, tanto como a nivel familiar como a nivel del paciente. Nosotros como institución nos precede una reputación, llevamos más de 23 años funcionando, por lo mismo, porque no nos ponemos a improvisar manejos. Acá todo está estipulado y hay un protocolo, hay unos requisitos para, digamos, hacer un buen manejo y una buena intervención. Por eso yo les pido, familia, que dentro de todo se los pido con respeto, nos dejen hacer nuestro trabajo como profesionales, porque pues siento que ustedes vinieron a nosotros y pues digamos ese servicio y esa ayuda que nosotros ofrecemos, más que todo una ayuda, de ayudarle a ese paciente, a ese muchacho a salir adelante, a salvar una vida, lo hacemos con amor, porque se los digo, yo tengo 28 años, estoy acá interno con los muchachos, paso 24/7, digamos que puedo dar un análisis completo de la casa en general, y digamos que en todo eso, yo les digo, este trabajo no es fácil. Este trabajo es un desgaste mental, tanto como para los formadores, como para las psicólogas, como para el trabajador social, para todos en general, para todo el grupo clínico, es pesado. Pero les digo algo, familia, algo que nos diferencia a nosotros como institución es que nuestro trabajo lo hacemos con convicción, lo hacemos con amor, porque para este trabajo toca hacerlo es con amor. Entonces, nada, familia, yo los dejo, bendiciones, que estén muy bien. Un placer saludarlos. No se preocupen que esos muchachos acá están bien, están comiendo bien. Acá los tenemos escribiendo, los tenemos haciendo reflexiones para que aprendan, creando, digamos, todos esos buenos hábitos. Un placer saludarlos nuevamente. Dios me los bendiga. Para adelante, que sí se puede, señores. Entonces les pido mucha colaboración también a ustedes como familia, que nos apoyen en nuestras intervenciones y como grupo clínico nos dejen hacer nuestro trabajo a nivel profesional. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Con mucho Muchas gusto. gracias. Bueno, muchas gracias a Elías. Gracias, Bueno, muy amable. vamos a continuar entonces con los testimonios. Gracias. Dios te bendiga. Con la sede mentalmente, testimonio, por favor, procedemos. Buenos días, mi nombre es Dorian. Pero no, todavía no, porque yo no sé realmente. Vamos a marcar esto. ¿Sí me escuchan? ¿Ya hay revisiones? Lo escuchamos. Escucha. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok. Mi nombre es Dorian Andrés, tengo 21 años. Mi droga de consumo es pegante y marihuana.
llevo mucho tiempo en consumo. Dorian, No- felicitaciones. Sí, llevo 7 meses del proceso, me han ayudado los líderes staff, el grupo clínico, he estado bien. Llegué acá por medio de Hablemos Claro, de un programa que tenía vinculaciones con esta fundación y me han ayudado mucho. El doctor Andrés, los líderes, el líder Juan, el líder Elías, todos me han ayudado. Y pues sí, ha sido un proceso largo, pero es bueno hacerlo para mejorar en todo nuestro proceso. Ya. Doria, ¿le puedo decir algo? Híjole, felicitaciones. Lo felicito, pero yo quiero que de verdad ponga de su parte, de verdad. Lo que yo siempre le he dicho, papi, una cosa es ahí adentro, otra cosa es afuera. Y nunca se sienta que yo le dije a usted, nunca mire atrás, sino siempre adelante. Luchemos. Sí se puede. En el nombre de Jesús sí se puede, con fuerza y valor. Si yo lo estoy haciendo, Doria, que tengo una enfermedad grave y usted sabe cuál es, de los pulmones, de cáncer, papi, porque tú no lo puedes hacer si yo estoy enferma, pero podemos. Adelante, hijo, sí se puede. No se deje convencer, luchemos. No creo que porque yo me fui, no, yo voy a seguir lo mismo y yo ahorita voy a cambiar, Doria. No espere que yo le dé plata, no, hay que lucharla, hay que sufrirla. Vamos a trabajar los dos, vamos a estudiar, a ser fuerte, pero los dos, vamos los dos. Aquí no se va a quedar solamente es usted, aquí estamos los dos. ¿Oyó? Felicitaciones, te amo, te deseo los mejores éxitos. Adelante, hijo. Tú eres un berraco y sí se puede, ¿oyó? Métase eso. Tú vale mucho. Chao, mi amor. Sí, Que Dios te muchas gracias. Dorian, ten fe en Dios, Dorian. Vamos para adelante. Muchas gracias. Mamá, muchas gracias por estar pendiente de mí, que me perdone por ser así, consumidor, ser mala persona. Disculpen, estoy luchando para cambiar, para verme feliz y verla feliz a usted, mamá. La quiero mucho. Gracias, hijo. Que Dios lo bendiga, Dios. Quiero lo mejor. Ojalá que así sea. Por tu bien. Por mí no. Porque yo me voy a morir muy pronto. No le estoy diciendo. Me están dando espera. Pero que salga tú de ahí. Tú tienes que salir. Tú, no yo. ¿Sí? Y me la demostrar. Chao, hijo. Te amo. Chao, Deseo mamá, lo muchas mejor. gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por el testimonio. Por favor, vamos a continuar con los testimonios. Iniciamos con la sede 35. Por favor, procedemos. Bueno, mientras se conecta C35 al testimonio, les comento nuevamente, estamos realizando
Listo, testimonio CD35. Perdón un momento, perdón. Estamos haciendo una rifa, entonces para que por favor, he estado atento al WhatsApp para que podamos repartir unas listas. Entonces, para que sepan, al WhatsApp de Trabajo Social vamos a estar dando la información de la rifa para que nos colaboren. Y entonces, por favor, cualquier duda, les escribo el número ahí al chat de la videollamada para que entonces organicemos la rifa. Entonces, damos continuidad, por favor, con el testimonio. Buenos días. Mi nombre es David Leonardo López Franco. Llevo aquí prácticamente 8 meses. Vine de voluntario porque quería un cambio en mi vida. Ya había tocado demasiado fondo y ya estaba tomando unas actitudes que no eran las correctas. Me metí a esta Fundación Semillas de Vida, la cual hoy en día le agradezco mucho porque ha hecho por mí un valoroso cambio, un ser nuevo, sí, una persona que aprendió a valorar las cosas de la afuera. Le agradezco mucho al doctor Andrés porque él ha sido un ejemplo de vida para todos los compañeros que estamos aquí. Hemos sabido aprender a valorar diariamente las cosas, todo lo que ustedes nos brindan afuera, todas esas extras, todas esas cartas, son una motivación cada día para salir adelante, cada día para tener un sueño más. Los que somos padres, somos afortunados de tenerlos a ellos. Mi esposa Angie Lorena Torres, ella es la que ha estado muy pendiente de mi proceso, junto con mis hijos. Ellos son mi motivación, son el amor más preciado que tengo en este mundo. Gracias a ellos he sabido valorarlos más cada día. Ahora sí me muestro. No, pues nada, súper contento de este proceso, me agradecido con los formadores, porque gracias a ellos también hemos sabido aprender muchas reglas, o sea, muchas cosas que nos pueden ayudar en el afuera. A Milier Gabriel, que siempre ha estado pendiente de nosotros. Milier Elías, que prácticamente es el que duerme con nosotros también ahí, pendiente de nosotros, de qué es lo que hacemos, de las cosas y los proyectos que tenemos por salir adelante. Es una motivación muy grande ellos dos. Entonces a ellos dos también les agradezco mucho por hacer la persona que soy hoy en día. Prácticamente son muchas cosas bonitas que uno aprende aquí y muchas cosas a las cuales uno aprende a valorar. A mis padres también, mi madre Yamile Franco y mi padre Jorge Leonardo. Muchas gracias a ellos por esta oportunidad que me dan. Como les he dicho siempre en las cartas y lo repito nuevamente, yo les agradezco mucho por brindarme esta oportunidad y sé que no los voy a defraudar. Sé que esta es la oportunidad para mí más apreciada y la última oportunidad que voy a tener. Y es el último, o sea, mi primer proceso y el último que quiero hacer, porque como lo digo nuevamente, aquí aprendí a valorar muchas cosas. Aquí he sabido a ser mejor persona, a ser mejor hijo, a ser mejor padre. Y lo único que quiero en estos momentos es salir una persona nueva para ellos, para mi familia, para ser alguien en esta vida. No quiero ser uno más del montón, sino alguien que pudo salir del problema del vicio y salir adelante con ellos. David, una preguntita aquí para que también de pronto las familias tendrán de pronto la duda. ¿Cómo ha sido el tema a nivel familiar? ¿En qué ha mejorado desde que usted empezó este gran cambio hace ya 8 meses prácticamente? ¿Cómo ha sido ese cambio en su familia? ¿Cómo ha sido la comunicación? ¿Cómo ha mejorado usted el proceso? Cuénteles a la familia. Pues les cuento, familia, prácticamente yo ya daba todo por perdido. Ya mi esposa y mis hijos estaban perdiendo el cariño hacia mí. Ya prácticamente estaba cambiando vicios por familia.
cosa errónea que uno nunca debe hacer, porque la familia para uno es todo. Uno puede tener los muchos millones y todo, pero el amor de familia es lo más monumental que puede haber en esta vida. He siempre sido una de las personas que dice que no es más rico la persona que tiene plata, sino la persona que tiene una familia. Y prácticamente yo estaba perdiendo eso, los estaba perdiendo a ellos debido a las drogas. No llegaba a mi casa, mi aseo a mí mismo ya se estaba evaluando, me estaba deteriorando prácticamente, me estaba quedando a mí mismo, estaba perdiendo ¿cómo es que se le dice eso? Mi sentido de pertenencia, o sea, mi amor por sí mismo, ya estaba dejando todo atrás eso. Ya mi mujer no me decía que me ama, no me decía esa palabra tan bonita que es mi gordito. O sea, son muchas cosas que aquí los he podido recuperar, son muchas cosas que nuevamente, gracias a este proceso y a esta fundación, como lo dije al doctor Andrés y a Milier Elías y a Milier Gabriel, hemos podido saber llevar estas condiciones de ansiedad, de lo que se nos puede presentar en el afuera, porque acá nosotros estamos envueltos en una burbuja de protección, pero el afuera es la batalla, afuera es donde vamos a tener muchos retos, muchas ansiedades, muchos picos. Nos han enseñado a manejar el craving, nos han enseñado a manejar el mindfulness, que son prácticamente herramientas básicas que nos van a servir en el afuera. Entonces, no, prácticamente agradecido con esta fundación, en serio, porque me han salvado mi vida prácticamente, me han hecho un hombre nuevo, una persona sabia nuevamente. He tenido propósitos y los propósitos los quiero cumplir junto a mi familia, junto a ellos. Es que quiero que ellos sean mi nueva droga de impacto, prácticamente, la familia. Eso es lo que yo quiero. Ya me veo renovado, ya me veo nuevamente gordito, con cachetes nuevamente, porque estaba, muy llevado. Pero uno eso afuera no lo ve porque la droga lo ciega. Y acá es donde, como lo he dicho, uno aprende a valorar las cosas. Y gracias a esta fundación nuevamente, le agradezco mucho siempre. A mi hermanita, sí, la que ha estado ahí esencialmente también, pendiente de mí, pendiente de este proceso, ha estado siempre ahí. Entonces, los amo un montón, familia, los amo. A mi flaquita y a mis hijos, a mi Ofer y a mi Violeta, los amo hasta el infinito y más allá, y mucho más allá. Los amo. Gracias a todos por escucharme y nada, apoyen a sus familiares, que nosotros sabemos que ustedes hacen esto es por amor. Al principio lo hacemos cegados, pensando que es lo peor de esta vida estar acá, que es que nos quitaron la libertad, que nos quitaron nuestras vidas afuera, que nosotros afuera estábamos bien, pero no, en realidad estábamos actuando mal. Y ustedes fueron ese aliento, esa voz de esperanza para poder salir adelante y poder ser las personas que somos hoy en día. Les agradezco un montón y de mi parte muchas gracias. Dios siempre los va a bendecir y les va a llenar sus corazones de mucha alegría, porque nosotros hoy en día los vamos a valorar y vamos a ser esa persona que ustedes siempre han esperado. Un beso a mi familia, los amo y siempre aquí en mi corazón. Chao. ¿Puedo hablar? Hola, soy la mamá de David. Orgullosísima de verlo también, de verlo cómo se expresa. Ella no dice tonterías, incoherencias. Me encanta verlo así. Y hijo, aquí estaremos siempre para apoyarte, siempre para decirte que tú puedes, que tú eres capaz de esto y mucho más. Yo confío ciegamente en ti y habrán altibajos y como tú mismo dices, afuera es la guerra más terrible que tienes que luchar. Tú ahí adentro has luchado batallas, el encierro, la convivencia, todo esto, pero afuera es la guerra más terrible.
amistades que te veían en el vicio, esas ganas, esos deseos, pero tú eres fuerte y tú vas a salir adelante y siempre, hijo, siempre. Confía en nosotros, confía que nosotros aquí estaremos para ayudarte. Un beso, te amo mucho y para adelante, hijo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas las familias por la disposición en los procesos de los testimonios. Bueno, entonces, muchas gracias también por la participación en la terapia familiar. Vamos a dar inicio entonces a los estados de ánimo. Entonces, iniciamos con la sede mentalmente. Muchas gracias. Qué pena, cuando nos manda las boletas a nosotros de la rifa, que yo Bueno, ya la la estoy idea es la ofreciendo. siguiente, nosotros vamos a entregar las boletas, pero entonces vamos a coordinar eso mediante el número de teléfono que les dejé en los mensajes de la llamada. Esta actividad la estamos realizando, pues como saben, tuvimos un robo y pues la idea es que esta actividad podamos realizarla a fin de que podamos reorganizar todo el tema que nos afectó del robo. Entonces, se van a hacer entrega de las boletas, pero la información la voy a brindar desde el WhatsApp o en llamada telefónica de ahí del trabajo social y con mucho gusto les voy dando la información, ¿listo? Con eso pues para que demos cabida a la continuación de la terapia familiar y de los estados de ánimo. Muchas gracias.